En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Finaliza el 2017, se inicia el 2018 y época de hacer evaluaciones. Y qué bueno que el tema económico llegue a ustedes de una forma pedagógica, de una forma clara. Sobre todo en el día de hoy que tenemos como nuestra productora junior a una niña de 12 años, Emily Rojas. Ya 10 años, ya nos dijo que 10 años, que 12 no, 10 años. Y para el día de hoy, pues hemos invitado a una persona que ha manejado los temas económicos desde desde los diferentes centros de poder, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo y, por supuesto, desde, bueno, el sistema empresarial. En el mundo anglosajón es concebido como un poder. Se trata del exministro Saulo Arboleda Gómez, fue presidente de la Renault Sofasa, presidente gremial, presidente de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes y un gran analista, persona, entre otros, con la cual hemos venido trabajando desde el año 78, 77, 78, y siempre haciendo este tipo esta síntesis. Pues bien, comencemos. Doctor Saulo Arboleda, bienvenido. Finaliza el año, reitero, inicia el otro, el siguiente. Esperamos que a todos les vaya supremamente bien, que la felicidad los cobije, que Dios los bendiga, que los proteja. Doctor Saulo, el pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto, el que termina y el que viene, su punto de vista. Bueno, Gerny, gracias primero que todo por invitarme a este programa. Yo creo que el año 2017 fue un año muy difícil para la economía colombiana, afectada fundamentalmente por los bajos precios del petróleo. Hubo que, como usted lo sabe, crear una reforma tributaria, aprobar una reforma tributaria que reajustó el IVA del 16% al 19%, que ha traído unas consecuencias muy negativas sobre el comercio, al punto que el comercio este año, si bien va a tener una recuperación la normal al final en esta época de Navidad, no va a crecer, o si crecería por ahí en máximo 1%. Sin embargo, los indicadores de crecimiento del comercio hasta ahora son negativos. Y esto es por la reforma tributaria que el gobierno promovió en el Congreso de la República y que fue aprobada y que, le repito, afectó mucho la capacidad de compra de los colombianos. También cierra la economía pues, con un crecimiento del PIB alrededor del 1.8%. Yo creo que ese va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2017, algo que desde luego no es una buena cifra, no es una buena noticia. Si usted le resta esto el crecimiento de la población, prácticamente va a ser cero la contribución del crecimiento de la economía de los colombianos. Pero yo pienso que el país ha tenido una recuperación en el último semestre gracias a la recuperación a su vez de los precios del petróleo. Ya encontramos el barril de petróleo entre 55 y 60 dólares, que es rentable para Ecopetrol. Usted ve que la acción de Ecopetrol, por ejemplo, ha tenido un repunte a lo largo de este año. Ayer cerró por encima de 2.000 pesos cuando hace un año estaba en 1.300 pesos. Eso es una reacción del accionista y del comprador de acciones de Ecopetrol favorable, porque ve que Ecopetrol logró ya superar el punto de equilibrio hace rato y se está convirtiendo otra vez en un activo muy valioso del país, no solamente para generarle recursos para atender las necesidades económicas, sino además para posicionarse bien en el escenario internacional. En materia de costo de vida, la gente se está quejando muchísimo. Los que tienen la posibilidad de ir a hacer su mercado, no a esos supermercados, bueno, han aparecido otras alternativas que entre otras están generando
mucho comentario y los grandes centros de acopio están reaccionando frente a esta situación. El costo de vida, doctor Saulo, ¿cómo podemos analizar esta situación? Yo creo que en este año el gobierno va a cumplir la meta del costo de vida, del índice de precios al consumidor en el rango establecido, en el rango meta 2-4%. Yo creo que no va a ser superior el IPC en el presente año al 4%. Y me parece que eso demuestra un gran esfuerzo de los dirigentes económicos, porque pues, venimos de unos crecimientos del orden del 6% en los años 2016 y 2015. Y para el año entrante, el rango meta que se propone el Banco de la República y el gobierno va a ser inferior, y yo creo que va a tener elementos más favorables para poder cumplir con ese rango meta. De todas maneras, también hay que celebrar un gran esfuerzo que está haciendo la autoridad monetaria al bajar las tasas de interés, porque, como comentábamos ahora, ante la caída en el crecimiento del comercio y ante unos índices de precio del índice de precios al consumidor controlables, pues es posible estimular más la demanda de dinero a través de una baja en las tasas de interés, no solamente para que la gente, en lugar de ahorrar, consuma, sino para que la gente que no tiene recursos propios para consumir, recurrir a crédito, porque las tasas de interés pues han bajado ya por debajo del 5%, que es un índice muy favorable y que ya no es tan oneroso como fue en los últimos 24 meses. Bueno, estamos en el balance propio de la época. Finaliza un año e inicia el otro. Ya regresamos. Doctor Saulo Arboleda, usted fue negociador de un proceso de paz con el M-19 que salió muy bien este proceso. Hoy que estamos haciendo evaluaciones desde el punto de vista económico, este proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿cómo va a incidir o cómo incide en la economía colombiana? Yo pienso, Gerney, que el año 2018, el año que viene, pues va a ser muy crucial, yo diría, para Colombia. Primero que todo vienen unas elecciones presidenciales y unas elecciones de Congreso de la República, pero sobre todo unas elecciones presidenciales, en donde hay doctrinas, hay postulados, hay candidatos francamente muy identificados, unos con el proceso de paz de La Habana, apoyándolo sustancialmente, y otros con más reservas. Y me parece que esa especie de incertidumbre sobre quién va a ganar va a frenar en mucho decisiones de inversión el año entrante. Y yo creo que solo se despejarán estas incertidumbres, obviamente, cuando conozcamos quién va a ser el nuevo presidente de la República, el sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Me parece de todas maneras que la implementación del proceso de paz o del acuerdo en La Habana pues ha tenido unos ajustes en el Congreso de la República y unos ajustes a través de la Corte Constitucional que desde luego van creando la realidad de lo que de estos acuerdos, y han tenido unas modificaciones que a mí me parecen convenientes, me parecen positivas. Yo estoy muy de acuerdo con el proceso suscrito en La Habana, pero también creo que es necesario hacer algunos ajustes, y los ajustes que le ha hecho
la Corte Constitucional y el Congreso de la República, yo creo que son perfectamente acoplables y no tienen en nada por qué disminuir el interés que las partes le dieron a este acuerdo suscrito en el Teatro Colón después de la pérdida del sí con el no en el plebiscito del 2 de octubre del año 2016. Bueno, retomando a las cifras, el desempleo sigue creciendo. Claro que hay algunos que dicen que es por factores externos, algunos dicen que es por la situación que se presenta en Venezuela, tanto hermano venezolano que está llegando al país, la frontera, hay ciudades como Cúcuta que están en una situación verdaderamente crítica, y fuera de eso, pues en la frontera, principalmente en Cúcuta, por esta época llegan unas enfermedades todas extrañas. Pero hablemos del tema del desempleo. Definitivamente sigue creciendo, porque pues al gobierno no le conviene decir que el desempleo crece, sino que por el contrario, sí ha ido disminuyendo. Pero desde su óptica, como persona muy vinculada al sector empresarial, ¿cómo esta parte? No, indudablemente el desempleo está creciendo. Hay quienes dicen que ya va a abandonar el solo dígito que tiene hasta el presente, pues, es decir, por debajo del 10%. Y es explicable, primero, por lo que usted menciona, doctor Gerney, y es el cierre de las compras por parte de Venezuela, por la crisis de este país, que nos compraba 5.000 millones de dólares a nuestros productos. Eso se acabó. Y en segundo lugar, también por el ajuste interno que hizo el gobierno con la reforma tributaria, que ya hemos comentado, al subir el IVA del 16 al 19. Esto sin duda, y las cifras lo comprueban, afectó fuertemente la demanda. La gente ha tenido que dedicar de su ingreso pues más para necesidades básicas por el IVA, y entonces el comercio ha decrecido y este año no va a ser un buen año para los comerciantes. Y además de eso, pues hay que decir que el sector industrial tampoco va a crecer, que el único sector que salva un poco y que contribuye un poco a que el crecimiento del PIB del 1.8 no sea inferior es el sector agrícola, que va a crecer inclusive por encima del 1.8. Me parece que todo esto es consecuencia de factores internacionales, pero también de factores internos que ha debido tomar el gobierno para poder cumplir con las instituciones calificadoras de riesgo. Fíjese usted que a pesar de la reforma tributaria que el gobierno hizo, pues ya, sin que eso se constituya una decisión muy en contra, pero ya fue advertido el país al bajarle la calificación a su deuda sobre la manera como tiene que comportarse la economía el próximo año, porque de lo contrario, pues los riesgos para que siga siendo descalificada por las otras dos instituciones autorizadas para establecer estas calificaciones, pues es muy alto. En los años 50, 60, 70 del pasado siglo, la economía colombiana se basaba en el monocultivo, en el café. Hoy, y usted acaba de decir que el sector primario, que el sector agrícola, el sector agropecuario le está dando una mano a la economía colombiana. Eso indica que pese a estar hoy finalizando, o mejor, finalizando el año, promedio de la libra de café es de $1, es menor a $1.40. El promedio en los últimos días del 2017 es de 1.35, 1.38, 1.39. Eso significa que el país se ha ido diversificando y que por tanto pues este es un buen indicativo desde el punto de vista de diversidad en el sector primario de la economía, y usted lo acaba de afirmar, es la que le está echando una manito a la economía colombiana. Sí, efectivamente usted recuerda muy bien, doctor Gerney, que hace unos 20 años, 30 años, dependíamos del café. Ahora ya, y este era como el líder de nuestras exportaciones, ahora ya es el sector minero, el sector petróleo, el sector carbón, el sector aurífero, el sector del níquel. Ese reemplazó, digámoslo así, el sector minero al sector cafetero. Y la situación difícil de la economía colombiana de este año y del año pasado, sobre todo el primer semestre de este año, obedeció a la caída
de los precios de los productos mineros, empezando por el petróleo y por el carbón. Pero esta recuperación que ha tenido los precios de los productos mineros, pues obviamente se ha reflejado favorablemente en la balanza de pagos y en el equilibrio de la balanza comercial. Yo creo que realmente para el año entrante el petróleo ya se ubica en este rango de $60, que no es un nivel malo. Llegamos a tocar fondo al orden de $32 por barril, ya estamos a $60, y eso va a aliviar en buena parte nuestra economía y desde luego va a convertir otra vez al sector minero en el líder de los sectores, aunque es un sector primario que no genera tanto valor agregado ni mano de obra pues calificada, pues un sector que va a salvar la economía con el sector agrícola y con el sector cafetero. Aquí hay que también agregar que aunque mantenemos un déficit comercial, aunque el café, como usted bien lo indica, está a unos precios de 1.38, que es un precio bajo, a los cafeteros les ha compensado este bajo precio internacional el hecho de que el dólar esté entre 2.900 y 3.000 pesos, cuando hace 2 años, usted recuerda, el dólar llegó a estar a 1.800 pesos. Es indudable que una devaluación del peso es benéfica para los exportadores, aunque también tiene su efecto contrario y es que encarece las importaciones. Muy bien, diálogo con el analista económico Saulo Arboleda Gómez. Ya regresamos. Bueno, y Año Nuevo, Vida Nueva, dice la canción que en estos días está de moda. Las perspectivas económicas del 2018, única y exclusivamente desde el punto de vista económico, doctor Saulo, porque después vamos a ver cómo incide un año como el 2018, que va a ser totalmente electoral, como lo decíamos al principio, la incidencia del mismo, pero en materia de perspectiva, de prospectiva de la economía colombiana para el 2018, ¿usted cómo la ve, la percibe? Pues yo creo en que se va a recuperar un poco el crecimiento de la economía, que va a superar el 1.8, 1.9, que sería el crecimiento en este año. Yo creo que puede estar en el rango de 2.4, 2.8. Las metas del gobierno nacional son esas. Y hay unos argumentos positivos para creer en eso, y es, le repito, como ya hemos hablado acá, la recuperación de los precios de los productos mineros. Obviamente, también lo ha dicho usted, Gerney, hay una incertidumbre sobre el nuevo gobierno, que desde luego va a crear una espera en el primer semestre del próximo año, hasta conocer en mayo o en junio del año entrante quién será el nuevo presidente de los colombianos, porque la verdad es que hay propuestas muy diferentes entre las dos tendencias que se están perfilando hoy, la tendencia, por decirlo de alguna manera, de centro-izquierda y la tendencia de centro-derecha. En ese orden, indudablemente los empresarios y los inversionistas, yo creo que tendrán una prudente espera hasta conocer el nuevo presidente de los colombianos, pero me parece de todas maneras que ya Colombia ha hecho la tarea ajustándose. Fue muy dura la reforma tributaria, golpeó fuertemente el bolsillo de los colombianos, afectó fuertemente la demanda, pero el gobierno ha sabido acoplarse a esta situación, no solamente exigida por factores externos, sino por factores internos. Bueno, y para el 2018 ya se habla de, se le va a entregar la personería, se le va a devolver la personería jurídica a la nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana, se vuelve a revivir el nuevo liberalismo,
liderado por a quienes les corresponde liderar este proceso, el caso de los senadores Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, y eso está muy bien. Y también se le va a devolver la personería jurídica a la Unión Patriótica. Eso es democracia, y sobre todo cuando encontramos en esta recta final, en esta recta electoral, tanto candidato. A propósito, juéguesela, ¿quiénes van a llegar a la final? No, francamente no es fácil ahora establecer, es que ese es otro de los aspectos complejos de la situación del país. En vísperas de toda campaña presidencial, generalmente por estas épocas ya se sabe más o menos entre quiénes se definiría la presidencia de la República. Hoy ve uno las encuestas y hay empates con unos márgenes de diferencia muy escasos, lo que significa un empate entre 4 o 5 candidatos, ¿no? Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, el candidato Iván Duque Márquez, Humberto de la Calle. Yo creo que entre esos 4 puede estar el presidente de la República, pero nunca había habido tanta incertidumbre y tanta expectativa como ahora. Y las coaliciones van a llegar, ¿no? Yo pienso que si no hay coaliciones, es decir, para poder llegar a la segunda vuelta, en donde desde luego llegarán solamente 2, tendrá que haber coaliciones, y se están moviendo en ese sentido, ¿cierto? Fajardo ya ha hecho unas coaliciones, los uribistas han hecho otras coaliciones, se habla también de coaliciones del Partido Liberal, y si no hay coaliciones me parece muy difícil llegar a la segunda vuelta. Bueno, punto final. El 2018 será un año deportivo. Vamos a tener los Juegos Suramericanos, los Juegos Centroamericanos, que se van a realizar aquí en Colombia. También, por supuesto, no me puedo despedir sin recordar que Miguel Ángel Superman López será uno de los favoritos para el Giro de Italia, lo mismo que Nairo Alexander Quintana Rojas para el Tour de Francia. Y sobre todo, que mire lo que hemos dicho, no solamente era doping mecánico el de Froome, sino doping. Hay que investigar porque ya la gente está un poco incómoda porque dicen, ¿cómo así? Que como es del Sky, de allá del Imperio Británico, no los tocan. En cambio a Contador, por una cuestión mínima, le metieron 2 años. Bueno, lo importante es que nuestros ciclistas, a punta de oxigenación, producto de la altura que hay en Colombia, y de la panela que les da tanta fuerza, ahí nos siguen representando. Y tendremos el año entrante pues la aparición de una nueva figura del ciclismo colombiano, la consolidación de un ciclista que en enero cumplirá 21 años, como es Egan Arley Bernal Gómez. Ciclistas por todo lado. Y bueno, y el cuento del año, ese tal Lillo, el Nacional, acabó con el equipo Atlético Nacional, un españolete que cuando hablaba no se le entendía, no por ser español, sino porque engrupidores sí que llegan a este país. Doctor Saulo Arboleda Gómez, el 2018 lo esperamos dinámico, lo esperamos ejerciendo ese liderazgo desde el punto de vista conceptual, en el aspecto económico y por supuesto en el aspecto de las comunicaciones. Que Dios los bendiga y un 2018 altamente positivo para todos los colombianos y que gane el mejor y el que más le sirva a nuestro país. Felicidades.